Muy buenos a todos. El día de hoy les vengo a explicar qué es programación procedimental versus orientados. En primer lugar, ¿qué es programación procedimental? La programación procedimental se basa en funciones o procedimientos que ejecutan pasos uno tras otro para resolver un problema. En este caso, por ejemplo, el lenguaje C. A la hora de programar, seguimos, por ejemplo, se hace el primer paso, luego el segundo, el tercero. Sigue una secuencia desde el primero hasta el último, o sea, del inicio al fin. También en esta programación procedimental se lleva una lógica de programación, porque, como les expliqué, no podemos hacer primero el fin y luego el inicio, sino el inicio y por último el fin. Ahora, a diferencia de la programación procedimental, la programación orientada a objetos se basa en clases y objetos que representan cosas del mundo real, combinando datos y acciones en una sola entidad. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, las clases, como mencioné anteriormente, es una combinación entre los atributos y métodos de algún objeto del mundo real y que ese mismo objeto lo traspasan a un código, a un código de programación. Para, por ejemplo, saber, por ejemplo, programan cómo funciona ese código. Por ejemplo, un control de tele programan cómo, por ejemplo, como una función como enciende, luego otra como baja, etcétera. En este caso, eso se basa en la programación orientada a objetos. Ahora, un ejemplo tanto de la programación procedimental y orientada a objetos es el siguiente, por ejemplo, un código donde se hace la calcular el área, donde primero se declaran las variables que son tanto el área, la altura y la base, donde estos van a ser doble, luego donde se le pide o se imprime que ingrese la base del rectángulo, el scan para guardar ese dato o esa variable ese valor que nos dio en la dirección de memoria de base, y lo mismo con la área del rectángulo donde guarda el valor en la dirección de memoria de altura. Luego, si se llama la función que estaba arriba, donde esa función que es de calcular el área, hace el procedimiento de hacer, calcular obviamente el área donde es base por altura, y por último se imprime el valor de área. Ahora, esto es a qué se refiere consecuencia. Por ejemplo, se hace el primero el inicio y el fin, lleva también una lógica. Por ejemplo, puede ser que este código sí compile, pero por ejemplo, puede ser que a la hora de que haga el cálculo no es el cálculo, y eso es un error lógico, lo que también tiene la programación procedimental. Ahora, en un ejemplo de orientado a objetos, pues son casi parecidos en cómo está la estructura de tanto los códigos, pero son diferentes lenguajes. El anterior era C y este es en lenguaje Java. En este caso, por ejemplo, en vez de ocupar un print como anteriormente, se ocupa system.out print nada más, donde con este se ingresa a la base, luego el w base, porque declaramos de qué valor va a ser tanto base, altura y el área, y pues el sc.nextW, donde se declara y se guarda el valor, para luego, a la hora de que ya se ingresen en la altura de la base, en W área igual a calcular área, se hace lo mismo, se llama esa función y se hace la operación que está ahí, y por último se imprime el área, sin más. Ahora, ¿qué beneficios tiene cada uno de estos? En primero, la procedimental. La procedimental. En primero, tiene la simplicidad. Es fácil de entender y usar especialmente para programas pequeños o tareas muy específicas. Segundo, eficiencia. Se usa generalmente para cualquier código que requiera menos memoria, y es más rápido porque no hay objetos ni estructuras complejos. O sea, el código no es tan complejo como algunos otros, donde, por ejemplo, si es un código muy largo, pues sí va a compilar, pero no va a ser tan eficiente o tan rápido a la hora de compilar. Y, por ejemplo, ese tipo de código sería llevarlo a otro lenguaje a la hora de hacer. Ahora, modularidad. En este puedes dividir el código en funciones o procedimientos reutilizables. Como anteriormente les mencioné, puedes hacer diferentes funciones dependiendo del código que tú hagas. Y así puedes hacer que el código sea más fácil de entender y dividirlo por el lenguaje C. Ahora, permite un control más cercano de la memoria y el flujo del programa. Pues digamos es más directo, por ejemplo, a la hora de programar. Por ejemplo, orientado a objetos digamos que programas, por ejemplo, programamos un control de TV. Por ejemplo, la procedimental hace o programa lo que está dentro de los circuitos, o sea, hace lo que está en la placa del circuito, a diferencia de los objetos, que, por ejemplo, hace lo que está en lo que nada más hace o enseña lo que
va a ser el control, por ejemplo, enciende enseña el botón de encender o el de apagar, pero en este caso la procedimental lo que hace es todo el proceso que hace para que, por ejemplo, cuando presionamos el botón de encender o cambiar señal, pues manda una señal que hace eso. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tiene ahora la programación orientada a objetos? Primero, la reutilización de código. Se crean clases chiquitas que permiten usar códigos en distintos programas sin reescribirlo. A diferencia del procedimental, por ejemplo, si nosotros cambiamos algún nombre de una variable o no sé qué, en todo el código que hayamos puesto esa variable, vamos a tener que cambiarla porque no es lo mismo que pusimos y eso es algo que tiene procedimental, a diferencia de programación orientada a objetos. Por ejemplo, creamos una clase y esa misma clase hace algo. Por ejemplo, si queremos que haga eso mismo pero de diferente manera, pues creamos otra clase y en ese caso no va a afectar nada al código. Ahora, escalabilidad es ideal para programas grandes porque organiza los datos y funciones en objetos. Si más solo se usa o tiene este beneficio para que sea más legible también a la hora de programar o que se hacen este código, mantenible a cambios en una clase, no afectan otras partes del código y si están bien diseñados. Pues prácticamente es como lo que le expliqué al principio en reutilización del código. Podemos crear distintas clases que vengan de una misma clase o que hagan lo mismo que una clase anterior, pero no afecta nada a la hora de que se programen. Pero eso sí tendría que tener una lógica de programación para que también no afecte a ninguna parte. Porque, por ejemplo, puedes crear una clase, pero a la hora de programar sí puede afectar. Nada más sería que tendrían que tener una lógica de programación. Y por último, sería la reducción de errores y depuración más sencilla. Eh, porque permite organizar el código de forma más clara, modular y reutilizable.